¿Qué tal, Diego? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Primero, muchas gracias, Padrino Fabián, como le agradezco por esta entrevista como líder de la comunidad Volver a Vivir. Y sí, me encuentro justamente llegando este día en particular a la comunidad, como se lo suele hacer diariamente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, Diego, eh, esta noche queremos tratar un poquito, ¿no? Sobre el Guasón. Bueno, yo le he obtenido este muñeco pensando que cuando yo llegué a la comunidad, llegué así, ¿no? Triste, cabizbajo, con la carreta de abajo que es de tristeza, ¿no? Y maleteado, ¿no? La maleta también que tiene ahí, maleteado. Entonces me llamó la atención esto, pero también al mismo tiempo pensando en si quedarme o no quedarme dentro de recuperación. ¿Tú cómo le tomas esto, digo? ¿Cómo lo interpretas? Sí, como se dice, ¿no? El quedarse o no quedarse, el a veces probar con algo que parecería que funciona en un momento, pero después vienen situaciones en las que se debe enfrentar y parece que uno quisiera aflojar todo, ¿no? Y dejar todo, como decimos aquí, botarse al mar. Es interesante porque es justamente este muñeco, ¿no? Que lo ha traído acá y al mismo tiempo tiene un contexto muy amplio, ¿no? Porque sí, cada persona es producto de lo que han hecho con él, ¿no? Como dice Sartre, dice, cada persona es el producto de lo que han hecho, ¿no? De lo que la sociedad ha hecho con este individuo. Ponerlo a juzgar, o sea, habrá muchas personas que se pongan de lado, ¿no? Que lo critiquen, que lo juzguen y otros que sigan tal vez su precepto, ¿no? Conversábamos con Fabián justamente en el momento en el que llegábamos antes de la entrevista, que el contexto justamente de este actor, ¿no? De Heath Ledger, quien interpreta al Guasón en la película El Caballero de la Noche de Batman, prácticamente se roba el protagonismo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero el actor prácticamente en la cúspide de su carrera, después de haber hecho El Secreto de la Montaña y justamente habiendo terminado ya el rodaje de esta película y filmando la película del El maravilloso mundo del Dr. Parnasius, y digámoslo así, entre comillas, estando ya en el clímax, en la cúspide, en lo más alto de su carrera y joven, ¿no? Heath Ledger simplemente decide suicidarse. Entonces, el por qué, ¿no? Eso profundizamos y decíamos el por qué. Yo le comentaba a Fabián, le decía, hay personas como lo que decía Nietzsche, ¿no? Hay personas que al mirar el abismo prácticamente se vuelven parte de él, ¿no? Hay personas que aman más los abismos que el mar. Entonces hay de cierta manera profundidades en las que cada uno de nosotros, tanto como alcohólicos, como drogodependientes, como personas codependientes de otras personas, pueden manejar este proceso, este trabajo con los 12 pasos, ¿no? Incluso sus profundidades, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, vemos que traemos un ejemplo, o sea, de cierta manera, hasta como en la comunidad lo decimos, no damos una explicación, no estamos piense y piense, porque justamente Padrino Fabián me decía, ¿sabes qué? Simplemente, o sea, como usted lo decía, ¿no? Vi esta imagen, o sea, este muñeco y debía traerlo, debía conseguirlo, ¿no? Y es sí, o sea, justamente si es que, tanto tomando el contexto de la película, ¿no? Conversaba igualmente con el padrino. En este mundo parecería que nos hemos empecinado en sí conseguir un estatus y un nivel económico, es decir, plata, ¿no? Y una parte en la que justamente él no apila millones de dólares, ¿no? En una montaña y quema la mitad, ¿no? La otra persona que está junto a este personaje le dice, ¿por qué lo haces, no? Entonces simplemente él desde su psicopatía también respondiendo, ¿no? Dice, hay personas que simplemente nos interesa ver arder el mundo, ¿no?
Entonces, así creo que hay bandos, ¿no? Pero no bandos que luchan entre sí, sino que esos dos bandos están contenidos en cada uno de nosotros. Ese sentido en el que parecería que queremos desbordarnos y cuando se vienen situaciones complicadas o difíciles, quemarlo todo, ¿no? Quemarnos hasta nosotros mismos, ¿no? Hacernos una inhumación y a veces pensando en el death metal, ¿no? También querer, o sea, con una motosierra ir matando a todos, ¿no? Pero oye, algo importante que me llamó la atención, decías, mucha gente ha de criticar, ha de juzgar, ¿no? Como el alcohólico, ¿no? Como el alcohólico siempre es juzgado, siempre es criticado, ¿no? O sea, nunca... Por eso se dice en recuperación que un alcohólico puede entender a otro alcohólico, ¿no? Porque como a este personaje, o sea, aquí mismo, pueden tener muchas ideas, ¿no? Como muchas veces borracho, degenerado, mal padre, mal hijo, pero no saben el dolor que lleva por dentro, no entiende, no se entiende, ¿no? Las situaciones que llevamos y que mediante el programa de recuperación podemos sacar, ¿no? Podemos sacar este monstruo que llevamos, este dolor que llevamos adentro de nosotros. ¿Qué crees tú en eso? O sea, sí, o sea, bien dice aquí, por ejemplo, está cargando una máscara, ¿no? Parecería que este concepto de las máscaras es como si cada uno de nosotros llevara así como llevamos un llavero, ¿no? de trabajo, de llaves para cada puerta, así mismo llevamos como una especie de manojo, un atado de máscaras, ¿no? Que de alguna forma nos defienden primero de los juicios, ¿no? de las personas. Justamente aquí, como dice Carlos Michelena, no, nadie sabe lo de nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos de alguna manera empezar primero a trabajar en nosotros si atendemos más a los juicios externos, ¿no? Al cómo nos han juzgado, como bien dice el padrino, borracho, traicionero, mentiroso, jugador, mal padre, mal hijo, ¿no? Cómo esos pesos parecería que dentro de nosotros están generando como una especie de hecatombe, ¿no? Y cómo ser funcional cada día ante la sociedad o ser, entre comillas, buena persona si por dentro todas estas críticas, juicios, esa falta de perdón, ¿no? Nos está destrozando, ¿no? Está prácticamente por dentro siendo seres demolidos, ¿no? Y cómo podemos responder a veces también cuando sintiendo lo que sentimos, poder responder de una manera óptima, buena, ¿no? Es justamente por eso que el proceso, creo que también de los 12 pasos, hace primero un pare, ¿no? Un pare, no para nadie, sino para con nosotros mismos, ¿no? Para. Tranquilízate, como yo recuerdo cuando vine acá, en ese sentido, ¿no? En esa comparación, como demolido por dentro. Después de haber pasado, no es que estoy hablando de cosas metafóricas, sino lo estoy diciendo de manera muy objetiva, ¿no? Después de haber pasado ese marco de la puerta, ¿no? Sentía primero calma, tranquilidad, ¿no? Ya lo que me dijo aquí, mi padrino Fabián, me dijo, ¿sabes qué, loquito? Después de haber pasado esto, vos decides, ¿no? O sea, vos decides. O sea, si es que aquí te puedo yo dar hasta más plata para que te sigas haciendo mierda, ve, se puede hacer. O vos decides por voluntad, te quedas y buscas vivir otra nueva vida con voluntad, dar ese primer paso, no a medias, no mediocremente. Aquí se acaba todo y decides vivir otra cosa. Si quieres dar el primer paso, bueno, ahora si no, sigue nomás. Entonces es justamente ese pare, ¿no? Que primero, o sea, me devolvió de alguna manera un cierto sentido de percepción de que qué estoy haciendo, ¿no? Y luego obviamente también el poder sentir, aunque parezca extraño, aunque a mucha gente no le convenza, porque no estamos ni personalmente con ningún ánimo de convencer,
pero sí existen los milagros. Y a mí de forma personal, recuerdo que estaba vagando un día domingo, incluso ni el grupo abren los domingos, y justamente aquí Fabián había venido por ver algunas cosas o algo, creo que se le había olvidado que me conversaba alguna vez, un domingo. Y un domingo fui a golpear una puerta que supuestamente no estaba abierta, pero estaba abierta para mí, debía llegar ese día. Entonces, después de ese día tomé el sentido, tomé la agudeza, tomé la firmeza de poder trabajar el proceso, el programa, y al mismo tiempo poder estar ahora, ¿no? Sin mucho plan, sin mucho cronograma, sino simplemente viviendo el hoy, ¿no? Diego, ¿qué se siente el ser rockero y entrar a recuperación? O sea, porque el hecho de ser rockero muchas veces consumen y todo eso, entonces, o sea, no te sientes desplazado de tus rockers, digamos. Claro, o sea, de alguna manera creo que toda sociedad, así como en el mundo del rock, del metal, en el mundo de la chicha, como en su caso, ¿no? Como en cada una de las sociedades, obviamente generamos agrupaciones, generamos tribus sociales, ¿no? Y justamente son estas agrupaciones las que no son las encargadas de inducirnos al metal, o a la chicha, no, sino que son simplemente agrupaciones que se permiten en este caso tener gustos en común, ¿no? Obviamente en cada una de ellas existe sí consumo de alcohol, drogas, desinhibirse de muchas limitaciones y demás, ¿no? Y creo que eso no solo existe obviamente en el rock, en el metal, ¿no? Claro que existen los estereotipos, ¿no? Porque todo rockero tiene que ser drogadicto, borracho, ¿no? Tiene que ser de alguna forma el más macho con 3, 4, 5 mujeres, ¿no? Y así, ¿no? Percepciones que hacen que parecería que más se alimenta el ego, ¿no? que al individuo. Pero justamente lo que dice aquí Fabián, ¿no? Cómo desde este sentido lo empecé a vivir, o sea, a vivir este proceso, ¿no? Claro, empecé obviamente con el primer paso, que es la derrota del alcohol, ¿no? Y obviamente en cada evento, en cada concierto, incluso en los ensayos, en los que también hacemos música, siempre ha estado presente, ¿no? El alcohol, siempre, o sea, no ha habido una limitación en ello, ¿no? Pero también creo que en un encuentro, no me olvido, con mis compañeros de la banda, que me decían, ¿no? O sea, ya no eres, ¿no? O sea, ya no aceptas un trago, ¿no? O sea, y siempre es la joda, ¿no? Como cualquier persona le pasa, ¿no? O sea, solo conmigo no tomas, ¿cómo así? Estás hecho el bueno, o sea, que estás aquí cara de no sé cuánto, o sea, siempre, ¿no? Incluso ya digamos rayando hasta en el insulto, ¿no? Pero creo que igual con los compañeros, como tomo como mi experiencia con los compañeros de la banda, no simplemente les había dicho, ya yo decido no beber, y si tienes alguna bronca ya, pues, ¿qué quieres? Creo que hay hasta las personas con ese grado, creo que de la misma sintonía, ¿no? Poder pararles la percepción sin ningún sentido de tampoco hacerles daño o criticarles o juzgarles, ¿no? Después, que ya no, ¿qué les puedo decir? Se ha ido a eventos, también eventos de metal, me encanta el metal, el rock, para mí me encanta el death metal, ¿no? Entonces, había ido a conciertos en los que obviamente también, o sea, me encontraba con muchos amigos, con muchas personas conocidas, ¿no? Que los respeto mucho, ¿no? Cada quien tiene su vida y respeto, ¿no? Cada quien sus decisiones, así como también han respetado la mía, ¿no? Entonces he ido y claro, no, o sea, una cerveza que más así, como así ya no estás bebiendo, simplemente no lo hago, ¿no? Simplemente ya no estoy. Se admira, ¿no? Si he sido una persona que durante mucho tiempo ha consumido alcohol, y obviamente esta vez es algo extraño que alguien que tal vez lo percibían y la costumbre nunca iba a rechazar un trago, ahora lo haga, ¿no? Y más aún que pasando el tiempo,
ya creo que en el tiempo también mucha gente también ya lo ha normalizado, ¿no? Y ha visto tal vez en mi persona el hecho de que ya sabiendo que alguna vez rechacé o 2 o 3 veces, ya no me ha vuelto tampoco ni a exigir una. Y creo que también en eso rescato, ¿no? En el mundo del metal, ¿no? Bien dicen, ¿no? Como ese viejo dicho, nadie es que está poniéndonos una pistola en la cabeza, ¿no? Y creo que de ahí mismo justamente no he sentido tampoco esa exigencia, ¿no? De que si es que no tomas ya no eres pana, ¿no? Sería un absurdo, ¿no? O sea, es justamente eso. Sí, Diego, después de vivir esta vida del rock, del metal, todas estas cosas, en el segundo paso nos dice que tenemos que creer en un poder superior. ¿Para ti no te hizo difícil, viniendo de ese tipo de vida, creer en un poder superior? ¿O cómo lo hiciste, Bato, para creer en ese poder superior? Sí, es justamente lo que en toda, digamos, mi línea personal de vida o recorrido de vida, ¿no? Lo veo como percepciones, ¿no? Yo lo veo como edades, como en los pintores las edades de cada pintor, ¿no? Como en este refleja sus emociones. De mi caso personal, ¿no? O sea, el hecho mismo es que yo no, desde un inicio no es que había ya rechazado el sentido de la existencia de Dios, ¿no? Yo vengo obviamente de una familia católica, me bautizaron, hice la primera comunión, vengo de una escuela, que era una escuela militar, y luego un colegio de educación jesuita, ¿no? Entonces estuvo, o sea, todos estos, digamos, estos sacramentos presentes, ¿no? En la edad ya de los 17, 18 años empiezo a tener, digamos, una sintonía más aguda con la filosofía, ¿no? Este sentido académico, este sentido, digamos, científico a la vez, ¿no? Que me empieza a generar ciertas dudas, ¿no? ¿Por qué? O sea, este sentido de Dios es una creación del hombre, ¿para qué? Para de alguna forma argumentar que las masas sean conducidas y demás, ¿no? Percepciones de muchas personas, de filósofos, de personas que piensan de cierta manera. Entonces yo también puedo decir que les di en ese sentido la razón. ¿El por qué? Porque simplemente, o sea, yo no siento en esta presencia en sí, la presencia de Dios como un sentido que me esté guiando, cosas por el estilo. Pese a que obviamente yo, o sea, iba también a misa y demás, ¿no? Entonces para esas edades yo tuve prácticamente una separación, ¿no? O sea, de creencias, no solo de Dios, sino toda la concepción religiosa para mí ya no servía. Ya no servía. Simplemente allá, porque creo que más bien el hombre se conduce por sus preceptos, por su voluntad, es decir, por un existencialismo causal de vida, ¿no? Entonces, así de simple. Entonces, lo que yo haga será causa y consecuencia a la vez. Y así fue como prácticamente, o sea, así he vivido muchos años, ¿sí? Muchos años en los que creo que más bien siempre he estado firme en la idea de que el sentido de Dios o la percepción de Dios, alejada de mí, incluso desde un sentido filosófico, haciéndola de menos ¿no? Y también obviamente ir respetando las costumbres religiosas, las costumbres de cada una de las personas con las que obviamente he también, o sea, infringido, se puede decir, como una especie de acusación, ¿no? En alguna ocasión recuerdo que estaba justo en una misa de allá de Riobamba, ¿no? Y estaba alcoholizado y estaba justamente fuera de una iglesia, ¿no? Y entré a la iglesia y les decía, o sea, todo esto es una mentira, ¿no? O sea, porque siempre viven de esta mentira, ¿no? Recuerdo que una persona que estaba ahí en la misa del domingo, ¿no? O sea, vino y me pegó su zarpazo, ¿no? O sea, creo que cada persona en ese aspecto también, obviamente, uno tiene que saberlo respetar, ¿no? Indistintamente de la religión, de preceptos filosóficos y demás. Pero todo esto, toda esta percepción y demás, o sea, siguió primero en mi criterio y fundamentado en muchos preceptos filosóficos que hasta aún en este tiempo los tomo en cuenta y los respeto, ¿no? Así como las creencias de otros. Pero ¿cuál fue el punto tal vez de quiebre, ¿no? Tal vez creo que después de mucho tiempo, no por convencimiento de nadie, sino
creo que en momentos en los que, como decíamos en un inicio, ¿no? Uno llega a un espacio abismal, ¿no? De abismo, de profundidad, en el que a mi criterio, a mi sentido personal, este poder superior, como lo decimos aquí, yo le digo el gran amigo, ¿no? Nunca me dejó, ¿no? Sí, yo he vivido bastante tiempo solo y creo que siempre estuve, incluso en mis excesos, en tiempos en los que andaba caminando simplemente por la calle, fuera de bares, fuera de conciertos, ¿no? Incluso en una ocasión terminé en la cárcel, simplemente con este sentido de querer, obviamente, o sea, diluir, ¿no? El mundo. Y obviamente me estaba desgastando yo, y un desgaste constante, ¿no? Hasta que llegué a un espacio en el que creo que ya el abismo ya era parte de, y al llegar a este fondo personal en el que no estaba nadie, ¿no? Absolutamente nadie. Estaba lejos de mi hijo, no tenía ninguna persona que me acompañe, absolutamente la casa demolida, entre escombros, entre suciedad, entre platos sucios, vómitos. Decidí simplemente ver lo que también había creado, ¿no? Y lo que estaba creando. Cómo poder recibir a un hijo ahí, cómo poder recibir a alguien que aprecio en ese lugar, ¿no? Las plantas, los animales se iban de mi lado, o sea, solo un gato se quedó conmigo, ¿sí? Y después se fue. Entonces, eso es lo que digo, justamente ahí es cuando, caminando en ese vacío, caminando en ese abismo, en ese llano, ¿sí? En un domingo simplemente dije, no, o sea, loco, ves si es que en este caso yo también puedo crear muchas cosas, ¿no? Puedo sentir que puedo crear, ¿qué puedo hacer, no? Y simplemente me puse a vagar hasta que un día, domingo en particular, llegué acá al grupo, y simplemente ahí fue cuando no estaba cansado, sino estaba prácticamente muerto. Yo lo digo así, yo lo defino así. O sea, y al chile, como decimos aquí, muerto. Y tenía todo, o sea, la posibilidad de comprarme otro trago, y tenía la idea también de largarme del país por mis propios recursos o lo que sea, ¿no? Dándole espalda a todo lo que ahora más bien estoy enfrentando y lo trabajo. Y es justamente ahí, ¿no? Lo que muchas personas dirán, incluso los compañeros, amigos, o quien quiera seguir siendo mi amigo o no quiera seguir siendo mi amigo, que no me importa, que sí, o sea, existe ese sentido y esa voluntad de uno, y también con ese gran amigo, ¿no? Me he parado en muchas cuestiones, en muchos proyectos, y agradezco ese universo, agradezco ese gran amigo, y al mismo tiempo al sentido de que debía estar en el tiempo, ¿no? Aquí, y es esto lo que hago, agradeciendo y al mismo tiempo entendiendo que sí, existe una gran energía universal, existe un poder superior, y en mi caso personal, que yo le digo, un gran amigo, ¿no? Eso fue. Diego, en esos momentos de consumo, de esa vida distorsionada que lleva el alcohólico, de esa vida de sufrimiento, porque el momento que uno está alcoholizado, está drogado, o sea, claro que hay un vacile, digamos, ¿no? Pero ya después que se acabe el efecto, en mi caso se acaba el dinero. ¿Algún momento pensaste en suicidarte? El suicidio lo he visto siempre de una manera artística, ¿no? O sea, considero que el suicida que simplemente llega a eliminarse por efecto de una riña con la pareja, o por una situación emocional, o por un abandono, simplemente, o sea, disculpando tal vez el criterio, es un suicidio pendejo, ¿no? Pero
Creo que el asunto que abrazaba también, y a veces incluso no en el sentido filosófico se abraza, es por el hecho de que existe una nada muy amplia, ¿no? Y en esa nada muy amplia existe ya la respuesta absoluta para todo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esta respuesta absoluta? Es que no existe una motivación alguna que despierte el ímpetu, la gana, el aprecio, el sentido de hacer algo. Y es justamente lo que correspondo a ese sentido, ¿no? Al suicidio desde esa perspectiva. Y el porqué artístico, justamente conversábamos con Fabián ello, ¿no? Decía, ¿por qué Padrino le están persiguiendo estas imágenes, libros, no? Hace unos días me enviaba el Padrino imágenes de unos libros en el que está James Douglas Morrison y está también Jimi Hendrix, ¿no? Y hablábamos del Club de los 27, de las Jotas Malditas con Janis Joplin, ¿no? Personas que murieron a la edad de 27 años, ¿no? Prácticamente muy jóvenes y en la cúspide de su carrera, ¿no? Pero es justamente lo que ahí creo que corresponde a esta respuesta. Crearon todo un mundo, ¿no? Toda una tribu, todo un sentido musical, artístico, ¿no? Incluso para muchos otros hasta ejemplo, ¿no? Pero, ¿cuál era el alimento interno, no? En ese abismo prácticamente decidieron apagar su luz primigenia, ¿no? Y decidieron, obviamente, o sea, acabar con su vida, ¿no? Aquí hay en los 12 pasos hay algo que no olvido, que para mí también fue uno de esos chispazos, de esas pulsiones. Es que quieren algunos que les hable a partir de ese sentido tal vez freudiano, ¿no? Esta pulsión, para algunos le dirán pulsión, otros le dirán chispazos, yo también le digo fe, ¿no? De muchas percepciones, muchos nombres, pero sí en un momento en el que estaba haciendo el cuarto paso, que es un inventario, ¿no? En el que uno a solas se pone a escribir todo lo que ha hecho, a quién le ha dañado, a quién le ha perjudicado, cómo uno mismo se ha dañado, ¿no? Como un inventario de todas esas acciones. Y en el libro azul decía, ¿no? Dice que lo único que se pide en ese paso es ser honesto. Así sea lo más perverso, lo más crudo, lo más mórbido, tiene que estar escrito. Tiene que uno sacar todo eso, de ese baúl de recuerdos, hasta perversos todo. Así haya matado, así haya violado, así haya sido el peor o el más cruel de los seres humanos, tengo que escribirlo, ¿no? Y es justamente ahí que lo escribí todo, absolutamente todo. Y en un momento este cuarto paso se lo hace con un padrino, ¿no? Que aquí también en este caso no es que al llegar a un grupo le dicen este va a ser tu padrino, ¿no? Sino que simplemente, como lo digo, no es un camino religioso sino espiritual. Entonces yo dije, ¿saben qué, padrino Fabián? Con la guía de una persona se hace el cuarto paso, puede ser incluso un terapeuta, puede ser otra persona, pero tiene que ser, ¿no? Que alguien lo escuche. Y después de haber descargado todo eso, sentía un alivio que no había sentido en años. Podrán muchos psicólogos describirlo con otro nombre, ¿no? Pero creo que es el mismo resultado como en la matemática, ¿no? Diferentes procedimientos, mismo resultado. Entonces justamente en esta terapia vivencial yo solo sentía una ligereza, me fui a caminar hasta la casa, llegué caminando a la casa, ya no sentía ese camino que se volvía abismal, ¿no? Amplio, en el que buscaba caminar por las cuadras, por las noches, por lugares, buscando que algo suceda, ¿no? O en la ansiedad, buscando que sea el fin de semana para ir a un bar y generar que algo suceda. Simplemente iba con tranquilidad, sabiendo que tengo un lugar donde llegar y agradecido también por eso, ¿no? Eso fue. Claro, qué bueno, ¿no? El quinto paso, el hablar con otra persona, ¿no? Sacar todo
lo que uno ha tenido, ¿no? Y este es muy importante porque la literatura dice que el alcohólico, el drogadicto, se promete, dice, hay cosas que yo no voy a sacar, ¿no? Hay cosas que voy a llevarme a mi tumba, voy a llevar a la tumba estas cosas que hice, ¿no? Entonces, esa liberación que nos da el quinto paso, hablar con un pastor, dice, sugiere la literatura de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Hablar con un pastor, con un cura, hablar con un psicólogo o con una persona de confianza que esté espiritualmente bien, ¿no? Porque es un guía. ¿Cómo te has sentido después de este proceso, Diego? Más que nada con tu hijo Dante, que es tu motor de tu vida. ¿Cómo te has sentido tú? ¿Cómo está esa relación? Ya que cuando tú llegaste me contabas que la mamá ya no quería ni que le veas, ¿no? Ya no quería que tenga ese mal ejemplo de un padre que le encontraba siempre alcoholizado, drogado. ¿Cómo te sientes tú? Sí, bien dicen, o sea, no hay una forma de describir primero cómo han sucedido las cosas, ¿no? Hasta a mí me encanta la palabra irónico, ¿no? La palabra ironía. La mamá de mi hijo sí prácticamente perdió la confianza en mi persona, obviamente por todas las evidencias, el hecho mismo de que yo también le llevaba a mi hijo a lugares en donde bebía. Mi hijo alguna vez me llegó a decir, ¿no? O sea, caminas y actúas como un estúpido, ¿no? O sea, incluso a llegar a perder el respeto, ¿no? Y claro, y bien lo decía él, ¿no? O sea, actuar como un estúpido, ser un estúpido, ¿no? O sea, y prácticamente estar perdido en mí mismo, ¿no? En un momento en el que ya la mamá de mi hijo dijo, no, o sea, no tienes el por qué, o sea, primero darles ejemplo y luego obviamente hasta con justa razón y con todo el criterio ponerle en peligro, pues, ¿no? Y claro, o sea, ¿cómo poderme quitar yo lo estúpido de mí mismo, ¿no? Primero aceptando, uno. Y luego diciendo, no, yo no puedo seguir siendo un estúpido, soy una persona que tiene en sí voluntad, valor, sentido común, y eso es lo que también lo he venido nuevamente rescatando acá, ¿no? En el proceso, y haciéndome fuerte. Claro, en ese tiempo, hubo un tiempo en el que prácticamente estuve absolutamente solo y absolutamente solo, en el que no había ningún motivo en el que prácticamente la gente confiase en mí, ¿no? Y mucha gente que igual como desconocía de mi vida y demás, igualmente como ni no tenían por qué tampoco, ¿no? Saber o enterarse de todo este proceso, de todo este que es mi camino. No había en esa motivación, sino tan solo, como digo, el sentido de seguir nada más, solo la palabra seguir, ¿no? Eso por eso es que llevo esa palabra como un eco, ¿no? Seguirse, pese a lo que sea, igual como los principios de aquí, pese a que lo que pase, pese a quien muera, pese a lo que sea, solo seguir, ¿no? Eso es lo que ha hecho también de mí el poder pararme, el poder decir, o sea, hasta mí mismo, ¿no? Al frente de un espejo, o sea, decir, aquí estás, o sea, no hay más posibilidad ahorita que pararse. Pasaron cosas, como digo en un principio, irónicas, ¿no? Justamente el recorrido de mi hijo ya no había recorrido para mi hijo, y como yo justamente vivo cerca de la escuela de mi hijo, la mamá ya se enteró después que estaba yo asistiendo a un programa, un proceso, ¿sí? Y dijo, ¿sabes qué, Diego? Ahí está tu hijo, ¿sí? Ahora sí, por favor, o sea que tú vives más cerca, yo estoy con este asunto del recorrido porque vive más lejos, entonces, para que te encargues de él, así. Y en todo el tiempo en el que sí, con todo el aprecio y con todo el sentido y con todo el reconocimiento, la mamá de mi hijo es una gran madre, una gran mujer, ¿sí? Supo conducirlo, supo guiarlo, criarlo, ¿no? Y ahora me toca a mí.
Entonces, justamente ya en el proceso vino conmigo mi hijo, hemos vivido tiempos geniales aprendiendo de él y viceversa, ¿no? Aprendiendo a ser papá, pero no papá pendejo, no papá que simplemente busca zafarse del hijo el fin de semana, no. Hemos pasado semanas enteras, meses, vive conmigo y agradezco el tiempo que he estado aquí, ¿no? Porque me permite a mí también reconocerme como persona y también entender que la vida es más, ¿no? Es más, que ser papá tiene un alcance mucho más amplio que el simplemente decirse eso, no soy papá. Y es justamente lo que aquí también en el proceso y aquí en la comunidad también, ¿no? Lo vivo, lo evidencio y me siento bien, o sea, bien dice usted, o sea, padrino, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Siento que también ese sentido de culpa y demás, incluso por errores que he cometido también y que he lastimado también a la mamá de mi hijo, se han ido también resarciendo, ¿no? Y también obteniendo el perdón con gratitud de ella y también el de mi hijo, ¿no? Ganándome también ese sentido de mi hijo. Eso. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame un poquito, o sea, yo algún momento me estaba pensando ahorita, ¿no? Mi hermana vive por el comité del pueblo y yo un día, borracho, me fui a jugar un partido de fútbol por ahí y después regresé con mi hijo que tenía, me acuerdo, 3, 4 años y he cogido el bus y he estado por Monjas más o menos por ahí, ¿no? Y mi hijo al lado tenía 3, 4 años, no me acuerdo así, pero era muy pequeñito. Tal vez en ese momento yo sí sentía arrepentimiento, o sea, decía, ¿qué vida le estoy dando a mi hijo? ¿Tú algún rato sentiste arrepentimiento de estar llevándole adelante en conciertos y todo eso? ¿Algún rato lo viste de esa manera? ¿O nunca como que te hizo algo como que no te importaba? Porque a mí esa vez sí me dolió tanto, ¿no? De verle a mi hijo al lado mío, yo borracho y mi hijo llorando al lado mío. ¿Nunca tuviste esa experiencia, pues? No, sí, más bien, justamente una vez caminaba con mi hijo, fui a visitarle, porque ya había estado con Chuchaki, al siguiente día fui a visitar a un amigo y mi hijo le pusimos en un cuarto a que esté entretenido en el celular y estaba bebiendo, ¿no? Bebiendo. Y recuerdo que mi amigo tenía unos perros y estos perros vagaban por la casa, ¿no? Y en un momento estos perros se habían entrado a la habitación en donde estaba mi hijo, ¿no? Y le habían ladrado, pues le habían hecho asustar, ¿no? Entonces, justamente yo que me percato, él le recoge a los perros, ¿no? Y no, obviamente no, por suerte no le atacaron, pero viene, como bien dice usted, Fabián, o sea, ese arrepentimiento, ¿no? Y si hubiese sido lo contrario, o si, como usted dice, si es que en el caso yo que sé, se caía del bus o por último me dormía y se iba en el bus o en mi caso, por ejemplo, le lastimaba y le dejaban una secuela que duraba toda la vida. Y hay casos en los que pasa eso, ¿no? O sea, y ahora, o sea, el entender ese arrepentimiento mismo y el hecho mismo que a veces, bien dicen, cuando uno se vive dopado, alcoholizado, parece que simplemente con decirle a la persona, sabes que disculpa, ya está, ¿no? Y nuevamente hacer lo mismo, después de 2, 3 semanas, un mes, nuevamente lo mismo, otro trauma de regalo y otro trauma de regalo, hasta que en un momento simplemente, ¿con qué virtud o no? ¿Con qué principio se puede decir, ese es mi hijo, no? Si lo he vivido dañando. Entonces eso es lo que yo recuerdo. Ha pasado tiempo, recuerdo que también en un momento estas mismas situaciones llegan a hablarse en algún momento, porque los hijos lo recuerdan. Yo también recuerdo mi infancia, usted también debe recordar la suya.
Y uno como hijo, sí recuerda, ¿no? Yo también le decía alguna vez, justamente a mi papá, ¿no? Le decía, ¿sabe qué? Le decía, yo recuerdo que una vez usted estaba chumado y me llevó a escalar una pared de piedra, ¿no? Me decía mi papá, tienes que ser berraco, ¿no? Tienes que ser valiente, ¿no? Y él estaba embalado, ¿no? Tomado. Y subía esa pared y yo estaba acá, ¿no? Igual me tocó subir esa pared porque no tenía más opción y como niño, ¿qué es lo que podemos hacer teniendo padres así? Solo seguirles. Y eso justamente volvía a mí, ¿no? Y decía, mira lo que yo también... Pero con las cosas que se ha hecho, no se puede devolver el tiempo, no se puede retroceder. Pero sí se puede decir, o sea, aquí estoy y no es que no voy a hacer lo mismo, sino que voy a cambiar ese sentido, ¿no? Y no para agradar a la persona, sino creo que también, primero poniéndome bien, en este caso yo, y sí llega un momento en el que se habla con los hijos de estas situaciones, ¿no? No hay que negarlas, sino también reconocer, aceptar y decir, como cualquier otra persona, si tenga menor edad, ¿sabes qué? Perdóname. ¿Sí? Estaba actuando así como un estúpido, ¿no? Pero ya no. Claro, qué importante es esto, ¿no? Me haces de acuerdo, ¿no? Me acuerdo de las cosas que yo las circunstancias que yo también pasé en mi niñez. Y yo dije, no quiero tomar, o sea, yo no quiero ser borracho. Y muchas veces, no sé si te ha pasado a vos, las cosas que renegaste, las cosas que dijiste que no vas a hacer, empezaste a ser adulto y lo hiciste, quién sabe, peor que tus padres, peor, consecuencias más grandes. Porque de pronto mi papá no me arriesgó como yo entré a ese momento del bus y ¿qué tal si se me perdía mi hijo? ¿Qué tal si mi papá no arriesgó de esa manera, no me arriesgó así? Entonces tú, o sea, de pronto se te hace duro hablar de tu niñez, o sea, de todas las cosas que pasaron. O sea, para la actualidad ya no. O sea, puedo decir con tranquilidad que se ha trabajado en ello para poder ahora sentir esta soltura, ¿no? Para poder en algún momento también, como dice, no irle a acusar a mi papá, sino más bien, o sea, creo que de cierta manera hasta parecerá irónico, pero entenderle, ¿no? Entenderle. Alguna vez el papá de un amigo, no me olvido, y es fallecido, ¿no? Me dijo, ¿no? ¿Quién quita? Me dijo, Diego, que usted, o sea, cuando era joven, ¿no? que usted haga peor las cosas, ¿no? Entonces no juzgue, dijo, porque en ese tiempo yo tenía mucha ira, mucho resentimiento con mi papá porque se había ido, ¿no? de la casa. Entonces tenía como esa ira, como ese pretexto de acusar, de juzgar, ¿no? Y tal vez para ese tiempo no entendí lo que me decía, ¿no? Pero después de un tiempo sí, porque incluso, ¿quién diría que yo también termine arriesgando la vida de mi propio hijo? Generándole también esa tristeza, ese trauma, ¿no? Y asimismo, obviamente, entendiendo que muchos de nosotros tendremos padres, como se categoricen, buenos, malos, como sea que sean, pero al fin y al cabo son nuestros padres, y también en los preceptos, cuando uno aprende, porque no es situación aquí de ego, sino de aprender con humildad las cosas. Uno entiende que también tienen que ir así, uno no tenga la culpa o en este caso sienta que tiene la razón, ir donde sus padres y también saber pedir perdón. Sí, yo he hecho también ese proceso con el mío, con mi papá, también con mi mamá, porque también le he hecho daño. Y creo que si es que, como dice la canción, si no se lo hace en vida, ¿cuándo? Todo en vida, ¿no? Ajá. Sí, Diego, por la experiencia que tengo, primeramente mía, cuando yo entro a Alcohólicos Anónimos, a mí me dicen que tengo que hablar de mi niñez.
es más que tengo que preguntarle si fui hijo deseado o no deseado. Me dio miedo, a mí me dio miedo hablar de mi niñez. Porque yo pensaba que cuando llego a Alcohólicos Anónimos, el problema era dejar las bebidas. Y con eso le solucionaba. Entonces, y en el transcurso que estoy en este tiempo, que he caminado dentro de Alcohólicos Anónimos, dentro de mi recuperación, la mayoría de alcohólicos no quieren hablar de su niñez. Alguna compañera de aquí me decía, mi abuelita dice que no hable de la niñez, que ya lo pasado, pasado. A ti se te hizo duro hablar de tu niñez, recordar esos momentos de cosas, no solo malas, ¿no? Sino también buenas, porque no todo fue malo en la vida, ¿no? Como que en ese momento renegaste o algún momento dijiste, ¿yo qué tengo que hablar de mi niñez? Si el problema de lo mío es consumir. ¿Tuviste algún momento eso? ¿O aceptaste así de una y dijiste, bueno, padrino, quiero hablar de mi niñez y eso? No, más bien creo que lo que se decía antes, se llega uno a un fondo, ¿no? Un fondo en el que ya el tope o el límite es simplemente hallarse en un sentido demasiado y absolutamente vacío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó para que llegue a este punto, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? O sea, no se puede decir uno que ha sido víctima de las circunstancias y todo, ¿no? Sino que, ¿qué es lo que pasó? Entonces viene a hacerse una exploración, ¿no? Viene uno a retroceder en el tiempo, como bien decían en el cuarto paso, en el inventario, uno escribe, ¿no? Desde la edad en la que ya toma conciencia, ¿no? Incluso se atreve a escudriñar o a escarbar entre esos recuerdos del subconsciente que tal vez incluso los anulitó, los tapó, los quiso disolver, ¿no? ¿Para qué? Para sacarlos, porque hay esas cuestiones, esa parte, digámoslo así, que está ahí, o sea, enquistada, tiene que salir, ¿no? Tiene que sacarse, tiene que ponerse sobre la mesa y decir, esto es lo que me duele, ¿no? Esto me pasó de niño, ¿no? Esto me hicieron, esto yo hice, ¿no? Y es sumamente importante, sí, ahí creo que la guía, el sentido de cómo, si es que yo saco todo esto, ¿qué hago ahora, no? Si todo está en la mesa, desde niño, adolescente y adulto, ¿ahora qué hago, no? Es justamente ahí cuando viene la guía, sea del padrino, del proceso de los 12 pasos, en los que se pone uno a trabajar con cada una de estas cosas, ¿no? ¿Qué hacer con estas heridas como de la niñez, de abandono, rechazo, traición, injusticia, humillación, ¿no? ¿Cómo ahora yo recibo la realidad si es que veo que una persona está siendo irrespetada? ¿Por qué me duele esto, no? ¿Por qué yo humillo a la gente? ¿Por qué manipulo a la gente, no? Muchas de esas preguntas que parecerían que no tienen respuesta están justamente ahí en la niñez, ¿no? ¿Qué hicieron con nosotros, no? Que ahora respondemos así. Y no es que sea un tabú o cosas por el estilo, ¿no? Cada quien tiene su niñez distinta, ¿no? Y hay momentos en los que también uno se percibe y dice, ¿por qué hay personas que tal vez no son producto de una niñez en la que hayan vivido, tenido hogares disfuncionales, ¿no? Y de pronto se vuelven alcohólicos? O personas, en este caso, como veíamos en otras entrevistas, que sí, obviamente, su niñez fue cruda, cruel, que terminaron siendo lo mismo o peor, ¿no? Entonces creo que aquí hay algo que rescato de todo este proceso, y es que parecería que uno trata de buscar las respuestas afuera, ¿no? Afuera, y no es ese el asunto, ¿no? Sino más bien creo que el buscar las respuestas es meterse adentro de uno mismo e ir trabajando, e ir soltando, e ir perdonando, e ir pidiendo perdón, e irse reconciliando consigo mismo, ¿no? Perdonándose a sí mismo, y también aceptando que hay cuestiones que sí, tal vez en la vida no podemos cambiar, que tal vez nos imprimieron un daño en particular,
pero asimismo con el proceso después uno percibe y recuerda eso como una experiencia, ¿no? Y se vuelve uno más fuerte. Eso, ¿no? Qué bien, ¿no? Sí, porque para mí lo importante está en la niñez, ¿no? En la niñez es la base principal de recuperación, de salir. Es lo que nos dice Alcohólicos Anónimos, ¿no? ¿Cómo es la relación con tu mami? ¿Cómo va la relación con tu mami? Resumo esto con algo en particular, ¿no? Mi mamá generalmente cuando yo viajaba o volvía acá a Quito, la veía desde la terraza, ¿no? Y veía el rostro de mi mamá que le daba la bendición a un hijo con el ademán de la bendición, ¿no? Pero diciéndole, yo no voy a estar allá al lado, que seas vos quien lo cuide y demás, ¿no? Y le veía con ese rostro, ¿no? De sufrimiento, a veces le veía llorando, ¿no? Porque yo también de indolente, o sea, simplemente venía, creo que más iba por el hecho de cumplir con el fin de semana que iba a pasar por allá o de visita, y a veces iba incluso y bebía, allá no encontraba amigos o lo que sea, y volvía a Quito, a veces hasta medio crudo, ¿no? Y lo único que hacía mi mamá era, o sea, a veces creo que también eso, ¿no? Como llegamos y no lo podemos ver, porque en mi caso también, o sea, no lo veía, ¿no? Simplemente abusamos de ese amor incondicional, ¿no? Y le veía en la terraza y a veces sí, ¿sabes? No me olvido ese día, ¿no? Y es hace mucho tiempo, ¿no? Le veía llorando y triste, ¿no? Absolutamente triste, viéndome desde la terraza, que me iba así con la mochila y me regresaba a Quito, ¿no? Claro que ha cambiado, o sea, mucho de la relación con mi mamá. Y a mi mamá le veo ahora no solo como madre, sino también como una mujer que tiene su trabajo, que tiene su vida, que tengo que respetar su vida. Cuando va allá me dice, de vos mi hijo ya no tengo que preocuparme, dice. Siempre están mis velitas, me dice, siempre está mi oración. Yo le digo, gracias mamá. Le veo a ella cómo también se desenvuelve, cómo también tiene su vida personal, en la que confía en mí y me conversa, ¿no? Cosas personales, particulares de su vida que tiene. Ella también fue a un grupo, que en este caso se llama Alanó, que es un grupo de acompañamiento a personas que tienen familiares alcohólicos, ¿no? Veo que también eso ha creado en ella también un sentido de otra percepción, tal vez, ¿no? Incluso de un poquito de incrementar ese amor propio. Y yo también con mi mamá, ella es todo corazón. Tengo la fortuna, mi gran amigo me ha bendecido, me ha permitido ir a ser, o sea, hijo de ella, ¿no? Y sí, o sea, ¿qué puedo decir? O sea, después del tiempo y después de verles a las personas, ¿no? Desde otra perspectiva, digo, ¿cuántas veces ella me estaría aguantándome? Y como alguna vez conversaba, ¿no? En una terraza, esperando, pasando fríos en la madrugada, llegando yo borracho, teniéndome la paciencia de calentarme la comida, aguantando las sandeces que diría, ¿no? El hecho del cariño y cómo justamente eso hace que uno valore, ¿no? Y hay casos en los compañeros en los que también, o sea, me ha hecho valorar mucho, como en el caso, por ejemplo, de Anita, ¿no? Pese a todas las cosas, sigue ahí, ¿no? Persiste ahí, esperando, sabiendo que la voluntad de su mismo hijo le va a hacer recobrarse a sí mismo. Como en este caso también hijos que han perdido a su madre y que tal vez esa mamá mismo no los vio recuperados, ¿no? Entonces son cuestiones en las que yo también me siento afortunado, por eso, sí, y reconozco que es lo que ahorita siento y me nace, ¿no? Eso. Claro, qué bueno Diego.
Sí, Al-Anon es un programa paralelo a los 12 pasos, lo que hablábamos en otra entrevista, ¿no? Que el programa de Alcohólicos Anónimos no solo es para dejar de consumir drogas, alcohol, ¿no? También para romper dependencias, hay coda, y en este caso es Al-Anon que tienen los familiares problemas con el alcohol, ¿no? Entonces dicen el alcohólico en el grupo de Alcohólicos Anónimos y los que fueron afectados en Al-Anon, ¿no? Tengo la oportunidad, estuvimos recién en Riobamba hace 2 semanas, tuve la oportunidad de compartir un poquito con tu madre y es otro ambiente, ¿no? Otra seguridad, otro ambiente, digamos así, ¿no? Dentro de casa. Vuelve la paz, la tranquilidad después de tantos años como hijos de hacer daño, ¿no? Daño a los... Y como esta enfermedad es tan cruel, ¿no? Que hace daño a los que más amamos, ¿no? En este caso a nuestros padres, ¿no? A nuestra madre, más que nada, que a la larga o a la costa, ella estuvo siempre ahí, ¿no? Siempre con nosotros. Y bueno, Diego, o sea, es como decimos, un solo por hoy, a seguir adelante. Qué bueno que te estás haciendo esto, que yo aquí estoy para aprender de ti mucho. Estos de los videos y todos estos de las entrevistas, no lo he hecho, pero yo estoy para aprender, Diego, aprender de ti. Dice que solo estando en contacto con otro alcohólico, nosotros podemos dejar de consumir también, ¿no? Aparte de la literatura de esto, ¿no? Es parte de eso, los servicios son parte. Lo que recupera es los 12 pasos, la literatura de Alcohólicos Anónimos. Pero los servicios, como este servicio que estamos haciendo, un servicio, para de pronto a alguna persona le puede llegar este video, ¿no? Y que pueda servirle, ¿no? Ese sería el objetivo, ¿no? De ayudar a personas como cuando yo te vi llegar aquí, ¿no? Como tú dices, ¿no? Un domingo, ese Dios amoroso me puso aquí. Yo, sinceramente, por lo que eres rockero, yo dije, este loco no se queda, ¿no? Porque he conocido que han pasado por aquí cientos de gente, ¿no? Pero así te quedaste, o sea, qué bien, Diego, y a seguir adelante, ¿no? A seguir adelante. Y yo creo que con esta entrevista, creo que te despedirías. ¿Qué dirías por último? Sí, primero creo que hay... Todo empieza con un paso, ¿no? Parece trillada la frase, pero es así. Ese primer paso, esa voluntad, aunque parezca que ya no existe absolutamente nada, dar ese paso. No es solo un paso, sino es un salto, ¿no? Un salto abismal que a mí ha sido el punto de partida con la guía del gran amigo para muchas facetas, para muchas cuestiones muy beneficiosas, incluso en el ámbito laboral, en el ámbito artístico, la amplitud incluso de cuestiones que parecería que nunca las hubiese podido haber hecho, ¿no? Uno organizándose, uno siguiendo, siendo leal a sí mismo, trabajando desde el aprendizaje, sabiendo o permitiéndose guiarse, ¿sí? Dejándose guiar, siguiendo este proceso de 12 pasos. No es que estoy anunciando esto como una especie de comercial que busca personas que lo consuman, ¿no? Sino es tan solo para dar referencia de lo que a mí me ha servido, ¿sí? De
presentado obras teatrales, he presentado trabajos académicos, vivo con gratitud. También hace como 2 semanas presenté un libro en la Casa de la Cultura de Chimborazo. Cuestiones gratas que creo que también son, y me permito con humildad decir, la recompensa también del trabajo que cada día se va haciendo, ¿no? Porque esto no para, el proceso es la vida, y creo que también el único eco que debemos escuchar es el seguir. Aprendo humildemente, y asimismo creo que también soy agradecido por eso, ¿no? Y agradezco también que aunque parezca absurda la idea, en toda persona existe, aunque sea un pequeñito grado de voluntad que nos hace sí pararnos, pero asimismo que nos permitamos con esa misma voluntad y con la guía de un gran amigo poder también tener un alcance más allá, ¿no? Como dice el padrino, lo bueno es enemigo de lo mejor. ¿Y por qué no mejorar? ¿Existe la palabra mejor? Sí existe. ¿Se la puede lograr con trabajo? Sí. Y también este aprendizaje no para. No soy dueño de lo que pase a futuro. No sé qué me dirán, no sé cómo me juzgarán, no sé qué criterios tendrán de mí. Y simplemente serán los de las personas, ¿no? Porque yo creo que abrazo lo que este proceso, esta voluntad me ha permitido alcanzar, y seguir trabajando también por alcanzar mucho más, por también ser mejor padre, ser mejor hombre, ser un mejor tipo, ser un mejor caminante. Eso, padrino. Gracias, muchas gracias, Diego. Sí, padrino.